Activa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, clarito está. Amigos, muy buenos días. Estamos Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Hoy, hablando de un tema fascinante, hablamos en términos generales de economía, pero de algo más fascinante todavía, hoy vamos a hablar de deuda pública. Cosa que nunca hemos hecho en este programa. Cosa que nunca hemos hecho porque sabíamos que iba a causar demasiada emoción en nuestros oyentes. Exactamente. No, queríamos mantener suspenso para llegar a este momento. Entonces, nunca hemos topado este tema, primera vez que lo hacemos. No, obviamente es broma. Es broma, sí hemos topado este tema bastantes veces. Creo que ya estamos suficiente tiempo al aire para que sepan que el 99% de las cosas que decimos aquí son repetitivas. Pero claro, hablamos en broma de temas serios. La gracia es que, si bien repetimos el tema, los temas en este país nunca pierden actualidad. No, y aquellos a los que les repetimos, a los que debería regarles del tema, parece que no entienden, son medio ruditos. Ruditos. Okay. Son ruditos. Hoy día vamos a hablar de deuda pública. Deuda pública, exactamente. ¿No? De varias decenas de miles de millones de dólares. Pero bueno, ese tema no es lo central este momento, porque este momento que estamos empezando el programa Clarito está con Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. En el nuevo horario, por cierto. En el nuevo horario, viernes por la mañana. Vamos a empezar con lo que siempre está al inicio del programa. Sebastián, tú tienes el dato de la semana. 77, año de nacimiento tuyo. No. Poquito antes naciste, ¿no? Sí, bastante antes, la verdad. Bastante. Si vas por lo que me toca, pero sí, bastante antes. No, 77 seguido de 6 ceros. 77 millones de población de la Argentina. Quizás, pero no. No, que va, no llegan a tanto. Población de México, tal vez. Puede ser. O de Brasil. No, Brasil no, son varios cientos de millones. No, el punto, los 77 millones corresponden a la glosa que les clavaron a los ministros de finanzas. Claro. A ver. 77 millones. 77 millones, sí. Es lo que la Contraloría dice que los ministros... Rivera y... ¿cómo se llama el que le siguió? Rivera y Herrera. Tienen que devolver al Estado por haber autorizado indebidamente un pago de dineros públicos, dos pagos, uno cada ministro, digamos, sí, de dineros públicos de esos montos. Ojalá no tengan 77 millones, si no... Claro, el problema es que Sí. A ver, vamos analizando un poco más el tema de los 77 millones. Que no es menor la cifra, ¿no? No, 77 millones es una cantidad enorme de plata. Y hay que recordar que los ministros de finanzas son aquellos que aprueban el endeudamiento en este país, ¿no es cierto? Sí. Entonces está vinculado a eso, ¿no es cierto? Y está vinculado al programa de hoy. Estos 77 millones son 77 millones de deuda. Sí. A ver, ¿cuál es el problema central con lo de la deuda? Y es que la ley prohíbe que se pague gasto corriente con deuda. Claramente está establecido. Claramente, no es un tema... Además, creo que es inclusive a nivel constitucional. No, a nivel constitucional o al código orgánico de las finanzas públicas. Al código de finanzas públicas. A nivel de ley está prohibido que se contrate deuda pública para pagar gasto corriente. Ese es el concepto central. O sea, básicamente en español esto quiere decir que no puedo pedir prestado para pagar sueldos, por ejemplo. Claro, pero el gasto corriente es mucho más que sueldo. Sí, yo sé, pero el gasto corriente es... la gasolina que le pones al auto. La gasolina que le pones al auto de la policía. El pago a proveedores. Bueno, depende de qué te estén proveyendo, ¿no? Pero si te proveen papel, por ejemplo, obviamente es gasto corriente. Fotocopiadoras. O servicios de salud. Si tienes que contratar, por ejemplo, a otros prestadores. Correcto. Fuera de tu red. O no servicios de salud, sino pensiones de jubilación. Son gasto corriente. Sí. Y cuidado, no estoy siquiera insinuando que sea bueno o malo el gasto corriente. La ley prohíbe endeudarse para gasto corriente. Punto. Eso es un tema que está en la ley, ¿no? Y está toda esta discusión de los ingresos, no son corrientes, como llaman los ingresos permanentes versus los no permanentes, y con eso tienes que financiar tus gastos corrientes y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Correcto, pero los centrales no está permitido que el gobierno emita deuda para pagar gasto corriente. Así de sencillo es la prohibición, ¿no? No hay
No hay espacio para confundirse. Y los dos ministros en cuestión básicamente han sido acusados de haber pagado gasto corriente con nueva deuda. Ahora, es importante aclarar que no les están acusando de haberse robado la plata. Es muy importante, ¿no? Sino, no es que cogieron esos 77 millones y los metieron en su bolsillo. Pues te dije, ojalá no tengan esos 77 millones. Pero lo que le están acusando es de haber autorizado que se emita esos 77 millones de deuda para pagar gasto O corriente. sea, claramente hay una violación a la ley. Sí, hay una violación a la ley. Y eso es lo que está haciendo, es la ley de contratación de deuda Sí. de parte del Estado y el destino que le das a la deuda. Correcto, pero yo creo que los ecuatorianos sí tienen que tener claro que es muy distinto que un funcionario público tome dinero y se lo mete en su bolsillo. Especulado. Sí, a que un funcionario público tome dinero público y lo gaste de una manera que no lo prevé la ley. Al final del día... En ambos casos violas la ley, pero, Claro, pero al como final que del día... hay una diferencia. La segunda tiene que ver con que hay, digamos, una falta administrativa de algo que no debías de haber hecho. Exacto, Ya. pero una falta muy grave, porque totalmente. son fondos públicos y hay que manejarlos en función de lo que dice la ley. Pero el hecho final es que autorizaron, y uno de los dos pagos que se autorizó fue pagos a la seguridad social. Es decir, el gobierno tiene que pagar dinero a la seguridad social por diferentes conceptos y todos esos conceptos son gasto corriente para el gobierno. No hay vuelta que darle, eso es gasto corriente. ¿Ya? Opuesto, digamos, a gasto de inversión. O sea, Claro. esa es la otra parte, ¿no es cierto? Que eso sí te permite la ley. La ley te permite endeudarte para gastos de inversión. Exactamente. Ya, entonces simplemente para controlar. Entonces, ellos se permitieron que se emita deuda para con esa deuda pagar gasto corriente. Y eso es básicamente de lo que les está, obviamente es mucho más compleja la acusación, pero es básicamente de lo que les está acusando la Contraloría a los dos exministros. Y por eso el dato de la semana que tenías tú eran 77 millones de dólares. 77 millones de dólares por haber utilizado deuda para pagar gasto corriente. Ese es el concepto central, ¿no? Ya. Creo que los ministros pueden apelar o presentar sus descargos. Asumo que sí, todo eso. Los exministros, no son ministros, los exministros. Sí. Es obvio que no se ha demostrado su culpabilidad en esto, no se ha demostrado que hay una... Sí, hay que ser incluso con quienes pueden no simpatizarnos, hay que ser justos y esto... Da el beneficio de la duda. Hasta que no se demuestre culpabilidad serán inocentes. Sí, pero lo que queremos explicarles a ustedes, amigos, es de qué es lo que les están acusando, ¿no? Y lo que se les está acusando de haber pagado 77 millones de gasto corriente... Con deuda. Con deuda, lo cual está expresamente prohibido en la ley. Sí. Ahora, cuando estábamos fuera del aire, estábamos conversando un poco de que quizás podrían haberse evitado esto haciendo un procedimiento adicional, ¿no es cierto? Es correcto, podrían haber emitido deuda. No estoy diciendo que es correcto, no estoy diciendo que es correcto emitir deuda para pagar gasto corriente. Sí, pero podrían haber emitido deuda, colocado en algún mercado e incluso colocado la misma seguridad social y obtener esos recursos y después entregarse a la seguridad social. Pero no lo hicieron, entonces... Y ese fue un poco el punto que teníamos. El punto es que uno se queda con la duda de por qué lo manejaron, porque independientemente si es que eso no es ilegal, no es una manera hábil de manejar, es una manera bastante torpe de manejo de la emisión de deuda. No es fácil entender por qué lo hicieron. Pero el hecho final es que ahorita esos dos exfuncionarios públicos... Tienen una glosa de 77... Tienen dos glosas que total suman 77 millones de dólares. Y como tan sabiamente lo dijo el diario Últimas Noticias, la Contraloría reprobó a los ministros de Correa. No pasan el año. Reprobó al equipo económico de Correa, decía el titular de Últimas Noticias cuando hubo esta glosa, ¿no? Y hay que decir que Rivera además todavía está vigente, ¿no es cierto? Está a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Sí, pero insisto, aquí hay que... Los abogados con toda seguridad nos van a corregir, nos van a decir... caer encima, sí, nos van a criticar, que no sabemos nada, pero es muy distinto usar el dinero de una manera que no estaba prevista... Ajá. Que usar el dinero para meterse en el bolsillo. Correcto. Y lo que están acusándoles aquí es que usaron el dinero de una manera que no estaba prevista. No estamos diciendo que eso esté mal, perdón, no estamos diciendo que eso esté bien. No, exactamente. Pero es bastante diferente eso que haberse embolsicado el dinero. Exactamente, que no es lo que estamos diciendo. 77 millones de deuda, la razón por la que les acusan a los ministros de
o sea, por la razón por la cual desglosaron a los dos exministros. Exactamente. Volvemos luego de una corta pausa Para seguir hablando de deuda. para seguir hablando esta vez de algo fascinante, La deuda. la deuda pública. Pero no se olviden, Produbanco. Grupo Promérica. Amigos, volvemos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, a Clarito está, el programa en que hablamos de economía de manera complicada y aburrida. Totalmente. Es nuestro objetivo ser aburridos y complicados. Esperemos que lo estemos logrando. Sí. Sí. Entonces, Cuentan si lo estamos logrando. vamos a hablar del PIB. Ahí podemos llegar a ser Ahí uno incluso puede más llegar a- aburrido. más aburrido todavía. No, No. vamos a hablar de deuda. Vamos a seguir hablando de deuda. Deuda pública esta vez. Porque, a ver, el último cálculo del Observatorio de Política Fiscal, entidad encabezada por Jaime Carrera, es que la deuda pública a fines de enero de este año estaba en 64.944 millones de dólares. Muy bien. ¿Ya? O sea, no muy bien, pero este es Lo la cual es básicamente entre 5 y 6 veces más de lo que estaba en el año 2006, cuando empezó el gobierno de Rafael Correa. cifra. ¿Y esta será ilegítima, ilegal o algún otro? No sabría decirte eso, pero lo interesante es que redondeamos el número, según el OPF, ¿no? Podríamos Según el pedirle a OPF. Ricardo Patiño que audite esta deuda también, ¿no es cierto? Que encabece la comisión. No, está bien. No, mejor no le pidas No nada. pidamos nada ya. Esta deuda, como te decía, está en 64.944 millones de dólares, redondeémosle y está en 65.000 millones de dólares. ¿Sabes qué? Creo que sería importante desglosar la deuda porque es muy Sí. entretenido lo que tiene dentro. A ver, vamos a ver. La deuda, lo que nadie discute, ni siquiera la gente del gobierno, ni siquiera la gente del gobierno de Correa, tiene una parte de deuda externa. Ya. Que es en realidad es curioso. No es lo que le debemos a extranjeros, sino es lo que se debe bajo leyes extranjeras. Ya, de deuda ecuatoriana que se colocó en otra jurisdicción que no fuera la ecuatoriana. Correcto. Muy bien. Y esa deuda estaba al cierre de enero en 32.000 millones de dólares. Nada Solo más la y nada externa. Ya, y eso, digamos, es O indiscutible. sea, básicamente la mitad de esos 64.944 millones de dólares corresponde a deuda externa por 32.000 millones de dólares aprox. Y eso, digamos, es el único punto que nadie va a discutir. O sea, coincidencia. Sí. Y luego tienes un montón de elementos de la deuda que algunos funcionarios del gobierno de Rafael Correa y alguno que otro funcionario del gobierno actual te van a discutir. Pero bueno, la deuda interna. Ya. La deuda interna que debe medirse es la deuda del gobierno central con el resto del país. Eso significa que lo que le debe el Ministerio de Finanzas al Ministerio de Defensa, eso no cuenta como deuda, porque ambos son parte del gobierno central. Lo que le debe el Ministerio, no tengo idea, de Salud al Ministerio de Educación, en Tampoco caso de es que deuda. hubiera. No, porque están bajo un mismo paraguas que es el gobierno central. Pero, por ejemplo, lo que le debe el gobierno central a través del Ministerio de Salud al IES, eso sí es deuda. Obviamente, porque el IES no es el gobierno central. A pesar de que creían que era del gobierno central. No, pues que el IES es parte del sector público, sí, porque es una institución de derecho público, sí, pero la plata que está en el IES es tuya, es mía, es de todos los que hemos aportado hasta ahora, o ya se han jubilado, o seguimos trabajando, Sí. pero no es del resto de ecuatorianos, ¿ya? Entonces, solo por dar un ejemplo, no es de tu hijo. No. Tu hijo no ha aportado nunca al IES, no es de él la plata del IES. Pero a este paso probablemente le va a tocar aportar un montón Para pagar tu pagar jubilación. mi jubilación. Posiblemente, pero hay que entender que no es de todos los ecuatorianos del IES, sino solo de los que hemos aportado en algún momento. Entonces no es parte del gobierno central. Ya. Al mismo tiempo, el Banco Central. El Banco Central es una institución financiera que no es parte del gobierno central. Lo que el gobierno le debe al Banco Central es deuda pública. No es lo mismo, o sea, de verse. No estás moviendo de un bolsillo a otro, estás hablando de una persona jurídica o de otra persona O sea, es jurídica. básicamente esa tesis de es como de verle a la esposa, ¿no? No. Como bien decía una ex ministra de Finanzas, Sí. mujer, una persona muy inteligente, Magdalena Barreiro decía, no, esto no es como deberle a la ex esposa, perdón, no es como deberle a la esposa, sino como deberle a la ex, porque eso es mucho más duro. Claro. ¿ya? Hay probablemente un juicio de alimentos de por Correcto. medio. Muy bien. Entonces no es como deberle. Ahora, la deuda interna, ahí ya hay diferencias. Ya. Porque el Observatorio de Política Fiscal, que es la fuente de la información que estamos usando en este momento, que a su vez está utilizado en un documento espectacular recientemente escrito por Jorge Gallardo y que está a punto de hacerse público. Tuvimos acceso privilegiado a ese documento. Ya, es una primicia, ¿no? Es una primicia. Y Jorge nos ha dado el permiso de usarlo. Nos dio el permiso de usarlo. Muy bien. La deuda interna, según el Observatorio de Política Fiscal, está en 15.000 millones de dólares. Nada más y nada menos. Pero que si le eso. preguntas al Ministerio de Finanzas, me parece que está en 3.000, 4.000, alguna cosa así.
porque eso es lo que debe el gobierno al sector privado. Pero eso no está bien, porque el gobierno... También le debe a otras organizaciones Imagínate, lo que le públicas. debe el gobierno, me invento, al municipio de Guayaquil. Es deuda, pues. Eso no es cuestión de cambiar la plata de un bolsillo a otro. Eso es deuda con otra persona jurídica, que puede ser del sector público, obvio, pero es otra persona jurídica, pues. Entonces, la deuda interna son 15.000 millones de dólares. Esta era la deuda a diciembre del año pasado. A eso hay que aumentarle 3.000 millones de dólares que se emitieron en enero de este año. Y a eso hay que aumentarles la deuda de corto plazo, Sebastián. Porque lo creas o no, y eso vamos a analizar más adelante en el programa de hoy, la deuda de corto plazo no ha sido deuda. ¿Ah, no? No. Según una regulación publicada en el gobierno de Rafael Correa, los certificados de tesorería, que son deuda de corto plazo, no son deuda y no se contabilizan en la deuda. El Observatorio de Política Fiscal estima que al cierre de enero de este año, los CETES, que es el nombre con el que se conoce a los certificados de tesorería de corto plazo, eran 3.000 millones de dólares más que no están contabilizados. Ok. Luego tenemos que las ventas anticipadas de petróleo, que son esos préstamos que nos hacen el gobierno chino, Por ejemplo, para asegurarse que le entreguemos petróleo futuro, pero según el Ministerio de Finanzas eso no es préstamo, ¿no? eso es venta de petróleo. Ok, así te cobren interés, tenga plazo y estas cosas. No Así es deuda. tenga un plazo, te cobren interés y se vaya desapareciendo esa obligación en En base el a pagos periódicos y devenga un interés. Eso, según el Ministerio de Finanzas, no es deuda. No es así de sencillo. Según el Ministerio de Finanzas, eso no es deuda. Algo que cualquier ser humano con uso de razón te dirá que sí es deuda, porque deuda es una obligación que va extinguiéndose, que devenga un interés y va extinguiéndose con pagos periódicos. Según el Ministerio de Finanzas no es deuda, y eso estima el Observatorio de Política Fiscal, que son 1.000 millones de dólares más. Vamos. Bien. De ahí Vamos. hay un préstamo del Fondo Monetario que todavía están 360 millones pendientes de pagarse, Ya. que no está contabilizado en la deuda pública. De ahí hay 850 millones de una operación que hizo el gobierno con la empresa Schlumberger. Recuerdo. Sí, pero bueno, no está mal la operación, pero la operación lo que hizo es adelantarle dinero al gobierno ecuatoriano a cambio de poder utilizar a futuro reservas de petróleo, o sea, petróleo ecuatoriano, ¿no? Entonces, es en el fondo una operación de financiamiento en el cual te entregan dinero a cambio de algo, pero igual a cambio de un flujo futuro tuyo. Es exactamente lo mismo, sigue siendo una operación de financiamiento, sigue siendo una deuda. Y sigue la cosa. Porque además hay algo así como 1.000 millones de dólares de bonificación a burócratas y maestros jubilados. ¿Qué es deuda que se le debe a estas personas? ¿Qué es deuda que se le debe a estas personas exactamente? Claro, eso es un dato que el Observatorio de Política Fiscal estima que está en 1.000 millones de dólares porque no hay información actualizada. Luego tenemos que al IE se le debe por servicios de salud a jubilados 2.878 millones de dólares. Fueron todo un escándalo esos 2.878 millones de dólares hace poco. Hay una serie de deudas a empresas petroleras. El Observatorio de Política Fiscal estima que estarán en 2.000 millones de dólares esas deudas. Hay además una deuda con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de 350 millones de dólares. Supongo, Sebastián, que tú has seguido hasta el último detalle de esto. Tienes clarísima la suma. Totalmente. ¿Ya? O sea, lo único que te puedo decir es que esto totaliza 64.944 millones de dólares. Sigo, hay además un par de convenios de liquidez con empresas petroleras que está alrededor de 2.700 millones de dólares. Insisto, información del Observatorio O sea, de no Política solamente Fiscal. que debemos mucho, sino que le debemos a un montón de gente además. Sí, hay una serie de atrasos del presupuesto del año pasado, cosas que debían haberse pagado y no se han pagado. Eso se calcula, según el OPF, que está en 1.000 millones de dólares. Trabajo de hormiga de Jaime Carrera de tener tan detallada la información. Y luego hay un saldo por un juicio que perdimos contra la empresa Burlington, que todavía no se ha pagado, de 245 millones de dólares. Totaliza todo esto. Yo ya estoy mareado de hablar. Sí, yo también, claro. O sea, de yo hablar. me perdí en algún momento. ¿Sabes? Son miles y miles y miles de millones de El hecho dólares. final es que estamos en 64.944 millones de dólares de deuda pública, según una fuente tan confiable como el Observatorio de Política Fiscal, que a su vez está siendo citado en un documento por Jorge Gallardo en un estudio bien interesante de la deuda. Y con ese inmenso dato de cuánto le debemos al mundo, casi 65.000 millones de dólares. Wow.
nos vamos a una corta pausa. Ya volvemos. Pero no se olvide, ¿Por el banco? Grupo Promérica. Amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, les saludamos. Seguimos en Clarito Está. Estamos hablando de deuda pública. Y lo que hicimos primero fue contarles cómo... Variarles extensivamente con un montón de números. El procedimiento anterior. Sí, les hablamos en detalle de todas las cantidades que debemos, Y a los distintos acreedores. reconocidas o no reconocidas por el gobierno, pero al final, Deuda es según una deuda. fuente que nosotros confiamos, que es el Observatorio de Política Fiscal, que a su vez es citado en un documento de un buen economista, de un gran economista que es Jorge Gallardo, son 65.000 millones de dólares lo que debía el país al resto del mundo a fines del mes de enero. Ese es un dato que nos parece confiable, pero le debíamos 13.000 millones hace 10 años. 13.000 millones. La pregunta de los 50.000 millones de dólares, literalmente, Muy bien. la pregunta de los 50.000 millones de dólares, Sebastián, es ¿cómo logramos endeudarnos tanto? O sea, la respuesta sencilla es endeudándonos, pues. Por supuesto. Pero la respuesta complicada es, se fueron cambiando poco a poco las normas, las leyes. Y se fueron violando también de a poco las normas. Sí, ya vamos a Y esa. te hiciste el pendejo con las normas que tenía. Sí, ¿No es cierto? pero vamos a ver. O sea, el tonto, disculpa, retiro lo que voy a dije. ir en retro. Dale. Voy a ir en retro. Marcha atrás, dale. A ver, en septiembre del año, perdón, en octubre del año 2016, se emitió un decreto, el decreto 1218. O sea, estamos empezando al final, digamos. Sí. Ya hacia el final de la historia. El decreto 1218 lo que hizo fue cambiar la definición de deuda. Y dijo que lo que le debía el gobierno al sector público, aunque sea al municipio de Guayaquil o al municipio de Loja, lo que el gobierno debía no era deuda. Ese es un decreto ejecutivo, ¿ah? Es importantísimo. O sea, Es- venía desde la presidencia. básicamente. Directamente la presidencia vino a la redefinición de deuda. Tenía la firma de Rafael ¿Para Correa. qué se hizo eso, Sebastián? Eso se hizo para poder endeudarse más. Y esa es una de las herramientas que ayudó a que la deuda llegue a los niveles en que estamos actualmente. Y eso está mal, porque estamos altamente endeudados. Y me acuerdo que topamos, cuando ocurrió eso, lo topamos eso. Y, Topamos y tú pusiste el ejemplo del fin de la obesidad en Ecuador. Sí, vamos a cambiar la definición de lo que es obeso. Índice masa corporal por encima de 300 es obeso, por lo tanto, No hay nadie obeso no en hay el nada país. obeso en el mundo. Pero eso fue en octubre de 2016, que se cambió la definición para poder seguir endeudándose. Pero en septiembre del 2014 hubo un cambio al Código Orgánico Monetario y Financiero que le autorizó al Banco Central para, en palabras complicadas, prestarle plata al gobierno. Algo que no es la razón de ser de un banco central en ninguna parte del mundo. Y menos en un país dolarizado como el Ecuador. Gracias. Que es otro tema que ya topamos. Exactamente. O sea, una irresponsabilidad gigantesca. Es Sí. no entender el rol del Banco Central, que no- extraño en dolarización, pero como guardián, digamos, de la liquidez de la economía. Sí, ahora hay otro tema interesante. El Código Orgánico de Planificación Financiera, Planificación y finanzas públicas. correcto, en el artículo 137 dice que cuando se está negociando algún tema de deuda, el momento de la negociación, la información es reservada. Y uno entiende, eso es muy lógico. Si es que está... Estás negociando. Estás en plena negociación, uno puede decir, no, es una información reservada que, por más que estemos hablando de dineros públicos, no lo vamos a entregar a toda la población. Suena muy sensato la norma en términos generales. Lo que no suena sensato es que, por ejemplo, de la recompra de los bonos del año 2009, la información sigue siendo reservada. Toda la información de deuda pública de los últimos años se volvió reservada. Los contratos de petroleros son reservados. Pero, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2009, que se recompró los bonos global 2012 y 2030, son temas reservados, no son públicos. Estamos hablando de la plata de todos los ecuatorianos. No será pasarse de vivo. Yo creo que sí es O pasarse sea, de es vivo. básicamente voy a crear una caja negra alrededor de todas estas cosas. Pero esa caja negra tiene un sentido, y el sentido es endeudarse más. claro. Sebastián, lo central aquí es que si nos endeudamos tanto, es porque se quitaron las trabas que había para endeudarse. Porque entre el año 2000 y el 2002 se creó una serie de trabas y complicaciones para endeudarse y se fueron borrando todas esas normas para que el país pueda endeudarse cada vez más. Y le voy a dar la vuelta a tu frase. O sea, básicamente la glotonería de gasto que tenía el gobierno anterior hizo que te fueras bajando de a poco todas las normas para poder seguir empujando la deuda, ¿no? Ahora, Por una te voy a leer necesidad. una norma que dice algo muy interesante. Ningún contrato, esto es una norma del Código Orgánico de Planificación Financiera, y ya no me acuerdo,
Dice, ningún contrato u operación de endeudamiento público comprometerá rentas, activos o bienes de carácter específico del sector público. O sea, tú no puedes hipotecar rentas del sector público, ¿ya? Tú no puedes decir, me endeudo y voy a pagar con las rentas de la aduana de Manta. Eso es ilegal. Muy bien. Porque se hacía hace 60 años, 80 años, se hacía eso y era un caos para el sector público. Pero en la práctica se hizo eso con la preventa petrolera, ¿sí? Claramente. ¿No? Y eso, todo lo que estamos citando en este momento... eso no es deuda. Y todo lo que estamos citando en este momento es un tema que aparece en un documento que está por hacerse público de Jorge Gallardo sobre la deuda pública en el Ecuador. Un documento muy interesante y le saludamos especialmente a nuestro... ¿Podríamos dedicarle un tema a los exministros de Finanzas? No, ahora no podemos. No, pero solamente para que lo escuchen despacito audio. de Luis Fonsi. Despacito me fui bajando todas las normas. Sí, y de a exactamente. poco, claro. Exactamente. Así que, Sebastián, si nos logramos endeudar tanto es porque se han ido matando poco a poco las normas o simplemente ignorando las normas que frenaban el endeudamiento. Que por una razón estaban ahí, ¿no es cierto? Es porque nos endeudamos demasiado en los años 70 y sufrimos en los 80s y 90s por el sobreendeudamiento y una de las muchas causas de la gran crisis del 99 fue la gran cantidad de deuda que teníamos y todo eso nos hizo poner trabas y regulaciones y dificultades para endeudarse. Pero no, aquí ya lo mismo. Fueron poco a poco borrando las normas o simplemente saltándose las normas. Y eso hizo que nos endeudemos y que estemos en el nivel. Y yo sé que esto ya te lo tenés, pero sí, ¿sabes qué? Yo sé que quizás no es bueno decir culpa de quién es esto. Yo creo que sí es bueno decir culpa de quién es esto. No, yo... O sea, no, básicamente. No solo lo que es bueno decirlo, sino que la ley mismo lo dice. Sí. Entonces, básicamente aquí hay una decisión del ex ejecutivo de endeudarse. Hay una decisión actual del ejecutivo que sigue en la misma actitud. La Asamblea Nacional no dijo absolutamente nada. Sí. Ahora, una cosa, ¿y quién es el que contrata deuda en el país? Todo pasa por un comité de deuda y financiamiento que está integrado por favor, solo... di los miembros. Bueno, está integrado por el presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá, el ministro a cargo de las finanzas públicas o su delegado y el secretario de Planificación y Desarrollo o su delegado. Todos nombrados por el presidente. Todos son nombrados por el presidente. La deuda es culpa del presidente y eso lo dice el artículo 138 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas. Muy bien. Entonces, bien, un responsable de los 64.000 y tantos millones, casi 65.000 millones de dólares de deuda. Que la pagarán con suerte los hijos y con mala suerte los bisnietos de quienes nos están oyendo. Exactamente. Un gusto estar con ustedes, amigos. Sí. Tenemos que terminar. Ha sido un placer estar con ustedes. Véannos en claritoestá.com. Síganos en Twitter, @claritoestá o en Facebook, Clarito Está, programa de radio. Claramente, que estén bien. Chao, chao.